Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctores, a todos. A ver, vamos a esperar unos minutitos más a que continúen ingresando. Los doctores ya están el link en el Telegram. Ahorita se van a seguir conectando. Vamos a esperar unos minutitos más. Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctor Guamanchumo. Vamos a iniciar ya con este tercer día de la Semana Internacional de Oncología que estamos celebrando, ¿no? Que estamos realizando. Bueno, mi nombre es Lucero Malarín. En este caso, el día de hoy, pues, ¿no? Estoy apoyando. Soy la coordinadora de eventos nacionales e internacionales de la ONG en memoria de Hipócrates, ¿no? Bueno, esta ONG pues tiene una finalidad de poder ayudar a pacientes tanto oncológicos como no oncológicos, así como también a los familiares de los pacientes, ¿no? Sobre todo que no cuenten con los recursos necesarios para poder sobrellevar esta enfermedad, ¿no? En este caso, pues, este es nuestro primer evento.
a nivel internacional que se está realizando. Y pues antes de iniciar, quiero recordarles que este evento cuenta con una certificación gratuita, ¿no? Solo tienen que asistir a 7 de las 9 ponencias, ¿no? Registrándose en los links que les serán compartidos por el chat de aquí del Zoom, ¿no? Para la asistencia hay que estar pendientes. Una vez que el doctor termine la ponencia, se les compartirá este link, ¿no? También les pediría de favor, ¿no? Que mientras el doctor realice la ponencia, todos guardemos silencio, tratemos de preservar el audio desactivado, ¿no? Para evitar alguna interrupción. Y si tienen alguna duda, alguna consulta durante la ponencia, la pueden ir dejando en el chat o esperar a que el doctor culmine, ¿no? Y también, ¿no? Dejarla en el chat y le transmitiremos nosotros al doctor para que él pueda resolver las dudas que ustedes tengan. El día de hoy tenemos 2 ponencias que son muy interesantes. La primera con la que iniciamos, también conmemorando pues, ¿no? que estamos en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, va a estar a cargo del doctor Jorge Luis Guamanchumo, ¿no? Quien es médico oncólogo especialista en tumores torácicos y de mama. También es docente universitario, es director de investigación y docencia en el IREN Norte. También además pertenece a la Sociedad de Oncología Médica y Cuidados Paliativos, ¿no? Los invitamos también a seguir al doctor en sus redes sociales, ¿no? Para que puedan contactarlo. Lo encuentran en Facebook, ¿no? Como Salud Oncológica. Y bueno, vamos a dar pase en estos momentos al doctor, ¿no? Para que pueda realizar la ponencia. Y nuevamente recordarles que toda duda o consulta que tengan, la puedan realizar una vez que el doctor termine la exposición, ¿no? Y las van dejando en el chat. Puede iniciar, doctor. Bueno, muy buenas noches con todos. Espérense que estoy aquí viendo mi... ¿Tú vas a pasar las diapositivas, Lucero, o las puedo pasar yo? Lucero, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ahorita le comparto el control remoto. A ver, para ¿O que para usted... compartir? ¿Usted va a compartir las diapositivas? Sí, la comparto yo, para yo poder Ah, ya. pasarla, ¿te parece? Ok, ok. Porque le he dado el control remoto. A ver, no sé si A podría. ver, ¿Puede? No. no, Ya. Entonces voy a dejar de compartir para que usted comparta. ya, perfecto. Listo. ¿Me avisa si puede compartir? Sí. Pero ¿cómo para compartir acá? Mm, dame un segundo, por favor, que tengo vista. Ya. A ver, ya le puse la opción para que usted pueda Para compartir. compartir. O sea que no me sale bien el... Abrir preferencias, es decir, permitir que Zoom acceda a su pantalla. Esta no es la presentación. Moment, please. Estás viendo mi pantalla, ¿verdad? No, todavía no se está viendo. No se ve nada ya. Acá está este. Sí. Share, le da Share Screen y comparte la diapositiva que usted tenga abierta. Lo que pasa es que he abierto muchas ventanas y cuando me quiere que para no me deje compartir. Negar. Ya, entonces, compartir. Ya me va a salir.
Listo, previa. ¿Ves mi pantalla? No, doctor, no se logra Por ver su pantalla. aquí. Ahí la ves. No. Porque no quiere compartir. Espérate. Escritorio. Mm, moment, please, moment, please. No. Mejor compártelo tú y pasamos mejor, porque creo que me voy a demorar acá haciendo esto. Ok, doctor. Ya, listo. Bueno, Ahí está. Usted me avisa, ¿no? ya, muy bien. Muy buenas noches con todos. Eh, Me ha tocado presentar por invitación de, específicamente para esta reunión, para esta actividad, por la Semana de la Oncología, del Cáncer, un tema que es bastante importante, que es el cáncer de mama. Si bien es cierto, el cáncer de mama es una enfermedad que está avanzando en incidencia y ocupando los primeros lugares a nivel mundial y también a nivel nacional. Y con mucha más razón ahora que nos encontramos celebrando un poco el Día del Cáncer de Mama, es que me han invitado para esta presentación. La siguiente. El cáncer de mama, como vemos aquí, es una enfermedad que no solamente puede producirse para las mujeres con mayor frecuencia, sino también para los varones. Sin embargo, a nivel mundial, según las últimas estadísticas de Globocan, que es la mayor base de datos estadística que tenemos a nivel mundial, encontramos que para el 2020 el cáncer de mama ocupa el primer lugar y a nivel de mortalidad ocupa el quinto lugar. Siguiente. Vemos aquí que a nivel de geográficamente, como vemos en la parte superior, la incidencia de cáncer de mama, principalmente vemos en Norteamérica y en parte de Sudamérica, como también en Europa y en Australia. Y en el caso de la mortalidad, que también se ve bastante marcada en África, en el norte de Sudamérica y parte de en Argentina, en la parte más sur de América. En estadísticas vemos pues que a nivel mundial la incidencia está en un 47.8% con una mortalidad de 13.6% y nosotros como Sudamérica estamos por encima de esas estadísticas con un 56.4% y 14% en mortalidad. Siguiente. Haciendo un poco estadísticas en cuanto al cáncer en América, encontramos pues que las principales enfermedades para la mujer en incidencia es el cáncer de mama, como vemos aquí, con un 25.2%. Siguiente. Next. Y como vemos en el libro estadístico que tenemos sobre Lima Metropolitana, ya hablando del Perú, que se está actualizando en este momento y que creo que ha habido una última publicación o va a salir la última publicación, donde tienen un registro poblacional hasta el 2015, es que encontramos en primer lugar o en los mayores, de mayores incidencias en el Perú al cáncer de mama, como vemos en la tablita. Después está próstata como cáncer en el cáncer de los varones, el estómago y cuello uterino. Siguiente. Vemos también aquí que si hacemos una comparación entre el cáncer de mama y cáncer de pulmón, encontramos que el cáncer de mama tiene, en el 2012 teníamos acerca de 3.952 casos, mientras que ya para el 2018 teníamos casi el doble y proyectándolo para el 2040 un poco más, casi 3 veces o 4 veces lo que teníamos en el 2012. Siguiente. Eh, El cáncer de mama nosotros lo dividimos para un mejor estudio en un cáncer de mama ya a nivel molecular, a nivel submolecular. Este estudio de cáncer de mama lo podemos dividir en tres grandes grupos, lo que le llamamos el cáncer de mama hormonal,
el cáncer de mama que tiene un receptor especial que es el receptor ER2 y el cáncer de mama que no tiene ningún tipo de receptor que es el triple negativo. El cáncer de mama, principalmente, como vemos en la tablita, el color azul que son y el color rojo son los que ocupan el mayor porcentaje según estadísticas de INEM, en un casi más de un 50%, que son netamente el cáncer hormonal. El cáncer que tiene la frecuencia ER2 es que está en morado, que tiene casi un 16 a un 20% en estadísticas mundiales, y menos el cáncer triple negativo. Siguiente. Vemos aquí a nivel de mortalidad ajustada para cáncer de mama en el Perú, casi 9.2. ¿Y dónde estamos nosotros en la libertad? Como vemos aquí en estadísticas, estamos casi por encima de la estadística promedio del Perú, por debajo de Tumbes, Piura, Lima, Lambayeque, y sigue la libertad con un 11.7%. Entonces, somos un lugar, hablando de la libertad, que tiene un gran porcentaje de incidencia a nivel nacional. Siguiente. El cáncer de mama está relacionado, ahora se está buscando otras terapias o otros esquemas de tratamiento en base a los receptores genéticos, a las mutaciones genéticas. Dentro de ello tenemos las mutaciones BRCA, que son bastante interesantes, como lo que ha sucedido o como lo que le han pasado a algunos artistas. No sé si ustedes recordarán a la artista Angelina Jolie, que cuando se hizo un estudio mutacional encontró que tenía dentro de sus genes la mutación BRCA, y la incidencia de cáncer de mama con esta mutación es bastante considerable, al mismo tiempo que cáncer de ovario, y por eso ella decide, más que decide, el manejo o el tratamiento en cáncer de mama temprano es netamente una profilaxis donde ella decidió retirarse las dos mamas, y en realidad ese es un poco el tratamiento preventivo que se podría hacer cuando tenemos un paciente con cáncer de mama que es BRCA positivo. Entonces, un poco lo que podría haber sido las estadísticas que se mencionan con ello. Siguiente. Dando porcentajes en cuanto a los receptores hormonales que están netamente relacionados a lo que es el cáncer hormonal. Existen dos receptores hormonales que los utilizamos para poder discriminar qué tipo de enfermedad hormonal es. Receptores estrogénicos y receptores progestágenos. RE, receptores estrogénicos; RP, receptores progestágenos. Y vemos pues que los receptores estrogénicos son los que mayor porcentaje tienen y se relacionan entre ellos también para poder vislumbrar qué tipo molecular de cáncer es algún caso de paciente. Siguiente. Vemos aquí pues que nuevamente la clasificación, podemos encontrar lo que es el cáncer de mama, receptores con receptores hormonales positivos, y al mismo tiempo que también tengan receptores hormonales o receptores para ER2, como que también existe otro gran grupo que puede ser simplemente receptor ER2 y no ser receptor hormonal. Siguiente. Ahora hablemos un poco más ya de la clínica, de lo que de lo que podemos ver específicamente en el cáncer de mama. Definitivamente estas imágenes son bastante impactantes para las personas que no están acostumbradas, pero sin embargo existen estos casos y hasta mucho más compromiso, y la verdad que a veces es por un tema hasta de despreocupación, desconocimiento, muchas veces por el tema cultural. Algunos pacientes tienen vergüenza y no acuden al médico a su atención oportuna, y es donde ya pues vienen con lesiones de tumores bastante comprometidos y bastante extendidos, donde pues la enfermedad local ya no es solamente la mama y la axila, sino también ya es el compromiso del hueso, el compromiso del pulmón, el compromiso del cerebro, el compromiso del hígado y el compromiso de otras regiones aledañas a la mama alterada. Principalmente lo que encontramos pues es una tumoración evidente en la mama, que tiene características de enrojecimiento. Muchas veces lo describimos como cáncer, una lesión con piel de naranja que se asimila o semeja una enfermedad de ese tipo. Muchas veces hay abolladuras, hay tumoraciones, pérdida de la continuidad del tejido, cambios de color. Muchos de ellos refieren dolor, otros no lo refieren, pero va a depender mucho de la clínica o del caso como se dé. Siguiente.
Uno de los estudios que ha demostrado poder descartar o encontrar cáncer de mama con anticipación es la mamografía. La mamografía es un estudio que nos ha ayudado bastante en poder identificar lesiones en la mama y eso nos ha ayudado también a poder adelantarnos o poder encontrar en etapas muy tempranas este cáncer de mama. Las categorías o la clasificación en la mamografía, pues es bastante interesante. El radiólogo, ¿qué hace? El radiólogo ha mejorado su descripción radiográfica con la mamografía, con una clasificación que le llamamos el BIRAX. Siguiente. El BIRAX es una clasificación que utilizamos, como vemos aquí, esta es la categoría. El BIRAX es una clasificación que utilizamos para poder entendernos, es decir, el radiólogo con lo que me dice BIRAX 1, BIRAX 2, BIRAX 3, 4, 5, 6, nos está dando a entender, oye, esta es una lesión, doctor, esta es una lesión que usted debería preocuparse, o esta no es una lesión maligna, sino es una lesión que puede ser benigna. O no, doctor, esta es una lesión que ya tiene características de cáncer y que pues definitivamente simplemente le va a faltar hacer el diagnóstico oportuno con la patología. Entonces, cuando tenemos casos de cáncer de BIRAX 0, BIRAX 1 hasta un BIRAX 2, podríamos considerarlo pues con una patología benigna. Cuando ya tenemos un BIRAX 3, muchas veces ya tenemos que hacerle seguimiento a este tipo de lesión con controles cada 6 meses. Cuando encontramos un BIRAX 4 que se puede clasificar como ABC, ya tenemos que ya existe una muy alta sospecha de que pueda ser un cáncer de mama y un BIRAX 5 evidentemente con un BIRAX 6 que simplemente ya debe de tener la confirmación patológica. Siguiente. Existen otros estudios que también se relacionan o que ayudan al diagnóstico de cáncer de mama, como es la tomosíntesis o la ultrasonografía, que es la ecografía de la mama, o la resonancia magnética, dependiendo del caso, cuando a veces las lesiones son un poco confusas o lesiones que son multifocales, solicitamos una mamografía. A veces piensan que un estudio más avanzado es mejor porque va a determinar mejor el resultado y eso lamentablemente no es muy cierto. La idea es evitar la mayor deterioro o, ¿cómo se puede decir? Eventos adversos a los pacientes, como pues la radiación es uno de los eventos que podría traerle por complicaciones a los pacientes. Entonces, la ultrasonografía, que es la ecografía de la mama, también se asocia bastante a poder realizarla en pacientes jóvenes por el tema de la grasa que como mujer joven y parte de su sistema hormonal, pues la grasa es lo que hace característica a las mujeres. Entonces, la glándula mamaria que se encuentra dentro del seno de la mama, se va a tener se va a ser más difícil poder identificar las lesiones con la mamografía y por ende solicitamos muchas veces en mujeres jóvenes hacerles una ecografía. Ya cuando tenemos algún tipo de lesión sospechosa o algo que no nos ayuda, pasamos a hacer otro tipo de estudios como la tomografía o la resonancia magnética cuando la tomografía no nos puede ayudar. Siguiente. ¿Cuáles son los factores pronósticos en cáncer de mama? Definitivamente estos criterios son netamente oncológicos para yo poder saber cómo va a ir una paciente o para tener una idea de cómo va a desarrollarse la enfermedad de una paciente. Tenemos algunos estudios, ¿cómo se puede decir? Algunos puntos o criterios. Definitivamente, el tamaño del tumor importa muchísimo. Si tenemos una lesión de 1 centímetro, no es lo mismo que tener una lesión de 5 centímetros o una lesión que tenga compromiso ganglionar o el grado histológico, si es un grado 1, un grado 3, nos va a dar a entender que esto es mucho, está avanzado o no está avanzando. Definitivamente la clasificación molecular es de cajón en estos tiempos, ya no es una situación de que si quiero lo hago porque el doctor lo está pidiendo, sino que ya es parte de y debe ser parte de. Los marcadores que puedan haber adicionales como el KI, que nos va a dar el porcentaje de proliferación celular, también es importantísimo para poder vislumbrar cómo nos puede ir. Sin embargo, en otros países, algunos marcadores como el KI 67 ya no lo utilizan y es más, no le dan la importancia de vida.
Existen algunos estudios que también nos ayudan a ver pronóstico y seguimiento, como es el Oncotype, para pacientes que es que deben recibir quimioterapia asociada a hormonoterapia o simplemente hormonoterapia. Siguiente. El tamizaje va a depender muchas veces de los países. En realidad, nosotros nos guiamos de guías internacionales para el diferente tipo de tamizaje. En nuestro país no está normado todavía o clasificado en guías nacionales de cómo debe ser o cuánto debe ser. Sin embargo, nos guiamos de lo que está afuera. Generalmente, paciente mayor de 50 años debe realizarse su estudio de tamizaje, su estudio de evaluación de la mama con su respectiva ecografía o mamografía, dependiendo, estudios adicionales de sangre. Definitivamente los marcadores tumorales para el cáncer de mama no es que sean predominantes. Definitivamente hay personas que pueden alterar sus marcadores tumorales simplemente por algún evento hasta fisiológico, el embarazo, la menstruación, puede alterar los marcadores tumorales y eso es una situación que debemos de tener en cuenta. No es que el marcador tumoral me va a dar el diagnóstico y yo voy a ir con el médico para que me pida el marcador tumoral y me vea si tengo o no tengo cáncer. Eso no es así. Los marcadores tumorales son definitivamente muy inespecíficos y eso muchas veces nos puede traer dudas o más confusiones. Siguiente. El estadiaje del cáncer de mama lo podemos ver utilizando una clasificación muy interesante y que viene trabajándose desde hace muchos años, el TNM. El TNM es una clasificación en base al tamaño del tumor, a la cantidad de ganglios y a lugares de metástasis. Entonces el TNM aparte tiene una clasificación numérica, si es un T1, T2, T3, T4, o es un N1, N2, N3, o si es un M0 o M1, M2, dependiendo el lugar de metástasis o los lugares que ha podido ocupar. Entonces, nosotros para poder entender en dos, tres, como dicen, en dos, tres patadas, yo ya puedo saber qué tipo de enfermedad es, qué tamaño tiene y qué pronóstico me puede dar con estos indicadores para tener el estadiaje de la enfermedad. Siguiente. Es importantísimo saber el estadiaje de la enfermedad porque con ello nosotros vamos a tener ¿cómo se puede decir? Poder saber cuál va a ser el manejo que vamos a darle al paciente. El estadiaje, nosotros encontramos estadio clínico 1, 2, 3, 4. En el estadio clínico 1, cuando la enfermedad está netamente relacionada a la mama, la tumoración se encuentra ahí. El estadio clínico 2, cuando ya tenemos extensión hacia los ganglios axilares, preferentemente. El estadio clínico 3, cuando ya tenemos extensión a la región supraclavicular. Y el estadio clínico 4, cuando ya haya compromiso de otro órgano fuera de la mama o de la región locorregional. Siguiente. Los porcentajes, como ya los había mencionado al inicio, del subtipo molecular y los diferentes tipos, el luminal A y el luminal B están relacionados principalmente a la enfermedad hormonal. Sí, dale clic, por favor. El ER2, que es una clasificación, como vemos ahí, es netamente la etapa hormonal. Dale un clic, por favor. El ER2, que es la clasificación del ER2. Y el triple negativo, dale otro clic, por favor, es la otra clasificación que habíamos mencionado. Siguiente. Las opciones de tratamiento que tenemos de acuerdo al estadio clínico. Tenemos desde la cirugía, la terapia dirigida, la radiación, la quimioterapia y la hormonoterapia. Siguiente. La cirugía pues tiene sus indicaciones, la cirugía es muy amplia y puede tener consideraciones para, antiguamente pues la indicación de un cáncer de mama era saca toda la mama y saca los ganglios. Ahora poco a poco se ha ido mejorando las estrategias para poder hacer cirugías que no sean muy mutilantes por el hecho del tema personal de la mujer como mujer, perder un órgano no es bastante bonito, no es el parque de diversiones saber que voy a perder una mama, voy a perder un pedazo de pulmón o voy a perder un pedazo de pie o pierna o lo que sea porque tengo un tumor. Entonces, la cirugía cada vez ha ido mejorando y desarrollándose de alguna forma a llegar a lo que es la cirugía conservadora, que simplemente tenga que operar el tumor y no tenga que operar todo el órgano o la extremidad que esté afectada. En la cirugía conservadora se está contraindicando principalmente, bueno, cuando tenemos una enfermedad que es múltiple, cuando hay una mala relación entre la mama y el tumor, calcificaciones,
El embarazo es muchas veces una de las contraindicaciones al inicio por el tema de los medicamentos para la cirugía y los márgenes de acuerdo a las resecciones anteriores. Siguiente. Los tratamientos, como ya mencionamos, va a depender mucho de lo que está afectado. Siguiente. La radioterapia, como mencioné, es otro de los tratamientos que se utiliza. Utilizamos radioterapia externa, que le llamamos así. Utilizamos también la radioterapia intraoperatoria cuando ingresan en sala de operaciones. Eh, Definitivamente también como estrategia esto lo hacen, bueno, principalmente cuando estamos hablando del cáncer de mama localizado o que fue un cáncer de mama que ha respondido adecuadamente a la operación, ha respondido al tratamiento de la quimioterapia y ha tenido ganglios principalmente, pero también podemos dar radioterapia a otros órganos a los cuales hay alguna metástasis como compromiso. Siguiente. Hay indicaciones para la radiación. No es que le vamos a irradiar a todos los pacientes con cáncer de mama que hayan sido posoperados, como vemos en la diapositiva, un tumor grande, un tumor que también puede ser más o menos mediano, que exista compromiso ganglionar, que exista compromiso extracapsular en los ganglios, o enfermedad después que ha quedado en la mastectomía. Siguiente. La adyuvancia y la neoadyuvancia. ¿Qué cosas son estos términos? Nosotros consideramos adyuvancia como adyuvancia a la cirugía. Si nosotros vamos a dar un tratamiento previo a la cirugía, le consideramos como una neoadyuvancia. Y consideramos adyuvancia cuando el paciente ya va a ser operado o va a recibir tratamiento quirúrgico. Siguiente. Entonces, muchos estudios han visto esto y dicen que es mejor. Es mejor darle un tratamiento previo a la cirugía para poder operar o es mejor operar de inicio y después ir con el tratamiento complementario. Entonces, los objetivos de la neoadyuvancia un poco es reducir el volumen tumoral, tratar de que la tumoración disminuya de tamaño para que sea mejor operada, una cirugía conservadora, el tratamiento de micrometástasis, valorar respuesta al tratamiento, porque definitivamente yo primero le doy tratamiento y luego le doy la cirugía y voy a ver cómo salió el tema de la enfermedad y la respuesta patológica, si verdaderamente mi tratamiento sistémico, que es la quimioterapia, le dio la mejor respuesta y simplemente pues la cirugía sacó lo que quedó, sacó la cicatriz, sacó la llaga, como se dice, y con la quimioterapia se solucionó el problema. Siguiente. Un poco de historia, pues la quimioterapia no es de ahorita, estamos trabajando con quimioterapia desde 1976 con los primeros esquemas. Es más, podríamos ver que desde la Segunda Guerra Mundial, cuando experimentaban con los nazis experimentaban con los judíos, aparecieron los primeros medicamentos como tratamiento a los tumores y ahí fue donde hicieron mucha investigación, pero con un afán descontrolado, sin medir el tema de la ética y el medir el tema del consentimiento del paciente, porque se obligaban a los soldados, obligaban a los que capturaban a recibir tratamientos o más que tratamientos, experimentaban pues con ellos, con estos medicamentos que definitivamente son muy tóxicos. Siguiente. Aquí algunos régimen de quimioterapia simplemente para conocer, de acuerdo a los medicamentos más utilizados, la diamicina, ciclofosfamida, el paclitaxel. Siguiente. Estos otros esquemas, 5FU, epirubicina, siguiente, 12-taxel. Next. Más esquemas de quimioterapia, siguiente. Definitivamente el cáncer de mama es una enfermedad que se ha convertido en una de las patologías crónicas. Se cronifica esta enfermedad. Nos da la oportunidad de poder darle un esquema de tratamiento, un segundo esquema, un tercero, cuarto, y todos los esquemas habidos y por haber. Y ahora con las nuevas terapias que podemos agregar de acuerdo a su situación, a su estado molecular, también le condiciona o buscamos evitar la quimioterapia y priorizar estos medicamentos nuevos. Los factores pronósticos van a depender mucho del tipo de cáncer, si tiene receptores, si tiene marcadores, el tipo histológico, si afectó o no afectó al ganglio, el tamaño del tumor, si salió, hay infiltración linfovascular, si se salió del vaso sanguíneo o si ha invadido el nervio. Siguiente.
La adyuvancia, bueno, siguiente. Bueno, estas son estadísticas con respecto a los estudios o al manejo con estos tipos de tratamientos que buscábamos ver si es que la quimioterapia puede adicionarse, como es el Oncotyme, si se podría adicionar quimioterapia a la hormonoterapia. Este estudio nos da pronóstico y nos da seguimiento porque estudia algunos genes, como vemos, estudia la recurrencia de 21 genes y de acuerdo a ello se ha clasificado en que de bajo riesgo, intermedio o alto y con ello podemos determinar quién sí podría recibir quimio más hormonoterapia o solamente hormonoterapia. Siguiente, y evitar así el uso excesivo de medicamentos como la quimio para los pacientes. El estudio Tylorex es el estudio que llevó a cabo este uso de este Oncotyme para poder determinar estos grupos. Siguiente. Existen algunos estudios, definitivamente el caballito de batalla que tenemos para cáncer de mama o el esquema estándar que utilizamos de cáncer de mama al inicio es el tratamiento con doxorubicina asociado a las antraciclinas, que es la doxorubicina asociada a la ciclofosfamida, seguida de paclitaxel. Este es uno de los medicamentos que ha ayudado mucho al paciente con cáncer de mama y son las antraciclinas, pues las responsables o las causantes de la caída del cabello del paciente. Siguiente. El estudio donde adicionamos o complementamos con el medicamento que son los antihormonales, como es el tamoxifeno, como es el anastrozol, dependiendo si es paciente premenopáusico, si es paciente posmenopáusica, vamos a ver que estos medicamentos pues son muy buenos, de bajo costo. Sin embargo, han aparecido otros medicamentos de muy alto costo, pero que tienen respuesta y que tienen resultados espectaculares. Siguiente. Más estudios sobre tamoxifeno. Siguiente. La hormonoterapia premenopáusica, principalmente utilizamos aquí el tamoxifeno como uno de los medicamentos a considerar. Definitivamente, si tenemos riesgo de recurrencia de enfermedad en pacientes que son jóvenes, como pacientes como riesgo 35 años, buscamos también lo que es la supresión ovárica, que no solamente sea química con medicamentos, con ampollas, sino también que sea quirúrgica, para evitar así que las hormonas sean un factor que nos haga recurrencia de enfermedad. Siguiente. Siguiente. Y el receptor ER2, como les mencioné, pues como vemos en el gráfico de la izquierda, es el tumor o la lesión que tiene receptores hormonales ER2, que en tamaños o en cantidades normales, pero cuando ya tenemos una sobreexpresión, como vemos ahí, esos puntitos celestes, ya esto nos va a traer una alteración, como vemos ya en la parte más baja, de replicación de tumores. Siguiente. Y un poco de prevención. ¿Qué podemos mencionar con respecto a la prevención? Definitivamente, esta enfermedad es una enfermedad que se ha convertido en una de los temores de las mujeres definitivamente por ser las que también tienen, por ser las que principalmente tienen las mamas. Como les mencioné al inicio, no quita esto a que un varón pueda tener también cáncer de mama. Entonces, definitivamente, uno de las situaciones o prácticas que es recomendable siempre es el autoexamen de la mama, que la mujer desde joven, muchas veces desde niña, comienzan a explorar su cuerpo y encuentran pues alguna lesión o alguna nodulación. Y eso es importante para darle un seguimiento. Definitivamente, todas las lesiones no es cáncer. Existen muchas lesiones que son benignas, llamados fibroadenomas, fibroquistes, que muchas mujeres, de preferencia jóvenes, padecen. Y son estos los que a muchos, pues, cuando se enteran o ven, pues es un temor horrible pensar que a tan corta edad le puede dar un tipo de cáncer. Definitivamente, la autoexploración siempre debe seguir un orden para poder identificar adecuadamente una lesión, palparlo en forma circular, en forma lineal, en forma concéntrica, siempre en una situación rotativa. Muchas veces se recomienda o recomendaría yo que sea pues en el momento más idóneo, quizá cuando uno está haciéndose el aseo, bañándose, donde va a evitar pues no sé, lesionarse, maltratarse el seno con la palpación. Y eso siempre debería ser práctica habitual de las mujeres. Siguiente.
Bueno, y eso es todo. Yo estoy ahorita en Cusco. Acabo de llegar hace unas horas y estoy un poco con el soroche, pero ahí avanzando. Bien, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Ahora creo que tienen duda. Vamos a Ujú. ir leyendo las preguntitas para que usted pueda responderles. La primera pregunta que nos ponen es, ¿a qué edad se realiza la mamografía? Como mencioné, para nuestro país, para nosotros, o lo que practicamos generalmente nosotros, es sugerir la mamografía a partir de los 50 años. Definitivamente los chequeos médicos o los chequeos oncológicos por muchos seguros lo establecen desde que usted tiene ya un seguro. Usted quiere un seguro oncológico particular y el seguro al año ya le está diciendo, señor, tiene que hacerse su chequeo médico y ya le están realizando su chequeo médico, que de verdad que es bastante oportuno. Mientras más temprano podamos tener un chequeo médico, yo pienso que es importantísimo. Aquí la idea es siempre prevenir, la idea no es esperar a que nos pase algo para recién hacer algo. Entonces, que creo yo que la política que tenemos en el país todavía no está dirigido a la prevención, como sí sucede en otros países, como sí sucede en Europa, en esos países de allá donde principalmente le dan importancia y más a la prevención que a los propios tratamientos, porque definitivamente una prevención, hablando ya de Estado, va a traer menos gastos al tesoro público de un país y va a disminuir la mortalidad y va a disminuir las enfermedades que podrían prevenirse. Entonces, generalmente a los 50 años es una muy buena edad para ya empezar a hacerse los estudios de chequeo médico en general o el estudio de la mama con su mamografía, su ecografía de la mama, porque todavía a los 50 años, actualmente una mujer es todavía bastante joven, y poder determinar si existe alguna lesión. Definitivamente, pues va de la mano con lo que el paciente pues puede observar o puede palpar con el autoexamen de la mama. Bien, doctor, gracias. Nancy Rueda nos pregunta, para sospechar de un cáncer de mama, ¿qué recomienda? ¿Una ecografía de mama o una mamografía? Como les mencioné, dependerá mucho de la edad, dependerá mucho de la mama, es decir, si tenemos, hay mujeres que tienen bastante glándula mamaria, que tiene bastante pecho, como le dicen, a veces va a ser un poco más difícil verlo con la mamografía y a veces recurrimos a la ecografía para poder verlo. O como algunas mujeres que tienen poca grasa, poca glándula, entonces podría ser recomendable una mamografía, pero como la mama es pequeña y el aparato no se puede, no va a salir bien, entonces al final va a terminar haciéndose una ecografía. Pero si ya es una mujer mayor, una mujer más de 60 años, definitivamente la mamografía es más que suficiente para poder determinar alguna lesión, algún tipo. Definitivamente, estos estudios que nosotros solicitamos, tanto la mamografía como la ecografía, los damos o los solicitamos en una situación de prevención, en una situación de ver a ver qué cosa puede ser, porque también puede ser una lesión benigna. Pero cuando ya tenemos un diagnóstico, cuando ya tenemos una sospecha o muy alta sospecha de neoplasia, ya no nosotros solicitamos una mamografía ni una ecografía, sino directamente solicitamos una tomografía o una resonancia magnética. Ok, doctor, creo que ha sido bastante claro. Acá hay otra que mencionan, bien importante, ¿no? Interesante, que dice, ¿se emplearían tratamientos diferentes o serían los mismos tanto en hombres como en mujeres? Los tratamientos no van a variar en realidad dependiendo del tipo de enfermedad. Generalmente para el cáncer de mama en el hombre, generalmente es un cáncer de mama hormonal, generalmente. No hemos, bueno, hay pocas estadísticas de que sean de otro tipo, otro subtipo molecular como triple negativo o ER2. Dependiendo del tipo, como le digo, su tipo molecular va a depender del tratamiento. Hasta el momento, el cáncer de mama viene siendo tratado favorablemente con la quimioterapia asociado a los tratamientos adicionales como terapia target, terapia para el ER2, terapia para las hormonas o en el peor de los casos, simplemente la tomografía porque es un triple negativo. Actualmente se están haciendo muchos estudios en base a tratamiento con inmunoterapia, que definitivamente todavía va a ir de la mano con la quimioterapia.
Hay otro. Alguien nos menciona que no le quedó claro a lo que se refiere con adyuvancia. Correcto. Bueno, como les mencioné, esos dos términos que utilizábamos, tanto la adyuvancia como la neoadyuvancia, se refiere al tipo de tratamiento. ¿Y cuál es el escenario? Nosotros consideramos a la cirugía como el corte para nosotros decidir o manejar. Si un paciente le vamos a dar un tratamiento previo a la cirugía, como que puede ser una quimioterapia, como que puede ser una radioterapia, ese tratamiento lo consideramos como tratamiento neoadyuvante. En cambio, cuando un paciente ya se operó o va a la cirugía y todo lo que viene después se considera como tratamiento adyuvante, es después de la cirugía. A eso hacemos mención cuando mencionamos neoadyuvante o adyuvante. Es decir, la adyuvancia definitivamente está relacionado con que ese paciente ya se operó o está para la operación y va a recibir un tratamiento posterior, porque también pueden recibir tratamientos posteriores, ya que las enfermedades pueden avanzar, o quizá de inicio fue una enfermedad temprana, fue operado de inicio porque no tenía riesgo, era un tumor pequeño, no habían ganglios, era una enfermedad que debería haber sido operada, lo operan, llega a la consulta del oncólogo para recibir recién quimioterapia, para recibir hormonoterapia, no sé, tratamiento anti-HER2 o lo que sea. Entonces, esos tratamientos que vienen después de la cirugía se consideran como tratamientos adyuvantes. Doctor, hay otra pregunta que nos dice, ¿cuánto tiempo desde que inicia se tarda en ver los signos del cáncer de mama? En realidad es muy indistinto. Tenemos enfermedad de la mama que es súper agresiva, que no le da chance, pues porque en unos meses o en poco menos de unos meses aparece y crece y todo. Y como que también tenemos de que, doctor, tengo esta lesión hace más de 5 años y lo tenía siempre el bolito ahí, pero no me fastidiaba y no me molestaba y lo dejé y me descuidé y me pasó. Como que también fue que, doctor, yo he estado bien, yo nunca he tenido nada y tuve un pequeño golpe o estaba bañándome o me empujaron y me toparon y me di cuenta que tenía algo. Y esto nunca lo he tenido y nunca me he dado cuenta porque nunca lo he tenido. Entonces, lesiones que pueden aparecer tan rápidamente en una semana, en 2 semanas, como que también hay lesiones que pueden estar por mucho tiempo y que recién comienzan a crecer. Como le digo, va a depender mucho de la naturaleza o el tipo de cáncer. Bien, un par de preguntas más para ya ir culminando. A ver, aquí hay una que mencionan, ¿el desodorante en aerosol puede producir nódulos bajo la axila? En general, los desodorantes que tengan que ver directamente a lo que uno quiere saber. ¿El desodorante, doctor, me da cáncer? No, no te va a dar cáncer, pero dependerá mucho de las lesiones que puedan haber. Doctor, me hice una herida, me hice una lesión y que porque use desodorante le va a decir, le va a producir, no, no va a ser eso. A veces existen nódulos axilares que no son cáncer y que son estos higromas. A veces, doctor, yo sufro de los chupitos. A mí me salen bolitas y los reviento porque me duelen y me molestan. Y, bueno, son cosas ya netamente del ginecólogo aquí porque ya es netamente un tema hormonal que se presenta, pero no tiene nada que ver el aerosol o el desodorante o todo ese tipo con el cáncer. Bien, y bueno, una más que aquí Daniel Santana nos dice, doctor, esta pregunta es sobre una paciente que no quiere realizarse una mamografía diciendo que no se quiere radiar con rayos X. ¿Cómo Ujú. podríamos sensibilizar para que acepte el estudio de mastografía o nos quedamos solo con los estudios de ultrasonido? Como les mencioné, el estudio de ultrasonido es ayuda bastante para el tema de los diagnósticos. Y si, bueno, si es que esta paciente tiene la idea de que la radiación le va a producir cáncer o la radiación puede ser peor para ella, podría ser una opción la ultrasonografía, porque al final definitivamente nosotros como médicos tampoco podemos obligar al paciente, pero sí podemos informar y tratar de sensibilizar con la información. Si le decimos a mi paciente, señor, no, señora, no quiere, tiene que hacerse su ecografía y su mamografía, póngase, porque es una mujer joven y tiene bastante seno.
Entonces, de alguna forma el paciente tiene que entender pues de que asumir los riesgos, pues de que no se está realizando el tratamiento estándar y que el riesgo de que le pueda pasar algo peor pues está siempre ahí latente. Ujú. Otra pregunta nos dicen, ¿la inmunidad influye en el desarrollo de cáncer de mama? Mira, con respecto a eso es una pregunta bastante interesante. Los pacientes, en general el paciente que es oncológico y no solamente oncológico en general, la inmunidad que está relacionada con las defensas influye mucho en el paciente. Vemos que los pacientes, y como muchos se dan cuenta, pasaron por una etapa de estrés, pasaron por una etapa de depresión, pasaron por una etapa difícil que les tocó, y es ahí donde aparece este tipo de enfermedades, es decir, la inmunidad disminuye, baja, se queda indefensa por razones de depresión, por razones de la propia inmunidad, por otras enfermedades como el VIH o otro tipo de enfermedades. Y esto hace como que pareciera que el mecanismo ¿cómo se puede decir? El mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo ante las mutaciones se debilita, se, se, se descontrola, no cumple su función como debe ser. Nosotros tenemos dentro de nuestra inmunidad un mecanismo de soporte, podríamos decir, un mecanismo donde siempre está alerta, es viendo mutaciones y solucionando problemas, viendo mutaciones y solucionando, identificando las mutaciones y solucionando esos problemas. Sin embargo, vemos de que muchos pacientes cuando llegan a una etapa donde esta pareciera que ese mecanismo que tiene se debilita, se descontrola, no cumple su función a cabalidad por el tema de una enfermedad de VIH, por una enfermedad de estrés, y su inmunidad se debilita y esto hace que aparezcan estas mutaciones que no se solucionaron y se convirtieron en cáncer. Definitivamente sí tiene mucho que ver la inmunidad, pero también les digo que esta enfermedad es una enfermedad que ya está escrita, que es una enfermedad genética. Desde que ustedes nacen ya tienen en el gen, ya tienen sus genes que sus papás le dieron, su papá y su mamá que te dieron el XX y el XY, ya tienen escrito que te va a dar cáncer de mama a tal edad o cual edad. Definitivamente los factores que influyen en que esto se produzca antes o después son los factores externos, que la alimentación, que la actividad física, que el estrés, que los factores que pueden haber nocivos fuera, que la radiación, que todo eso que está alrededor nuestro condiciona que la enfermedad se dé antes o se dé después. No sé si ha pasado, han sabido de esto de que, oye, mira, esa persona ha sido una persona sana, se ha cuidado bien, es deportista, iba al gimnasio, así comía, comía, pero lo más rico y lo más beneficioso, pero sin embargo, mira, le dio cáncer. Y mientras el otro es el vago, es el ladrón, ese que le pasó de todo, ese que toma, borracho, todo, no le da ni nada. Entonces, muchas veces esto está escrito ya en nuestros genes, que si te va a dar, te va a dar. Que con los factores que tú tengas externos, pues ahí será la situación, que te dé antes o que te dé después. Bien, y para terminar, doctor, una última pregunta que tienen que dicen, ¿cuál es la diferencia entre mamografía y ecomama? La mamografía es una radiografía de la mama y la ecomama, ¿qué es la ecografía? La ecografía de la mama. Listo. Bueno, con esto creo que damos por terminada. Espero que todos hayan logrado resolver sus dudas, hayan podido entender la exposición del doctor. Ha estado bastante interesante, explicada pues de una manera muy didáctica, ¿no? Todos le mencionan, doctor, en el chat que le agradecen que haya hecho esta exposición. Muchas gracias. Em, Ah, gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder participar y nada, presto a cualquier otra situación para poder estar ahí.
Muchas gracias, doctor. Gracias. Éxitos. Ok, igual para usted, todos siguen comentando que muchas gracias. Sí. Gracias, gracias, sí. Ya. Bueno, vamos a esperar mientras tanto un momento. Como saben, tenemos otra ponencia, ¿no? A ver, vamos a dejar de compartir esta.